Es una jornada especialmente intensa, esta la de las elecciones de los Estados Unidos en este año 2024, ya que los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump llegan a esta cita empatados en las encuestas, especialmente en el Colegio Electoral de Filadelfia. Filadelfia es la ciudad más importante del estado de Pensilvania y recuerden ustedes que Pensilvania es uno de los estados más influyentes. A media mañana pues había poca afluencia de ciudadanos que van a ejercer al voto porque es un día laboral en los Estados Unidos, pero había filas mucho más largas a primeras horas de la mañana y también se prevé que a últimas horas por la tarde, cuando la gente ya salga de su trabajo, bueno, se van a ir a votar. Hasta el momento la votación ha sido a cuentagotas, pero recordemos que hay muchísimos centros de votación en todo el país. Estos centros de votación van a estar abiertos hasta las 3 de la mañana, los últimos en la costa oeste peninsular. También es importante recalcar que son 244 millones de estadounidenses los que están habilitados para ejercer su derecho al voto. Y de estos ya 77 millones lo han hecho por correo, como lo hizo la candidata demócrata Kamala Harris. O también lo pueden hacer por voto anticipado. Quien ya ejerció su derecho al voto es el candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que lo hizo cerca a su residencia en la Florida. Recordemos también que no solamente se elige al presidente o presidenta de este país, sino también se renueva completamente la Cámara y un tercio del Senado. Una vez que se cierren los colegios electorales queda mucho trabajo, mucho recuento por delante, ya que la ley determina en cada estado cómo se vota y cómo se cuentan estos votos. Y si tenemos en cuenta las últimas votaciones de los 4 últimos años o hace 8 años, solamente podremos conocer al ganador de la presidencia, no esta noche, sino algunos próximos días. Pues no se conoce el mismo día, porque pues lo que les estoy diciendo, ¿no? Que en cada estado es una ley diferente de cómo se vota y también de cómo se hace el reconteo. También podemos decir que el candidato republicano parece estar convencido de que ganará y de que borrará a su rival de un solo golpe, y dice que este martes es el día de la liberación de los Estados Unidos. Insiste que entre sus primeras medidas como presidente será la mayor deportación de criminales de la historia del país y acusa a la candidata demócrata Kamala Harris de incompetencia. Donald Trump cerró su campaña en el mismo pequeño estadio donde lo ha hecho en las dos últimas elecciones. Por otro lado, la candidata Kamala Harris ha hecho campaña puerta a puerta y muchos de los votantes se han encontrado con ella saludándolos en la puerta de su casa. Esto en el estado de Pensilvania. También visitó un restaurante hispano y se rodeó de celebridades en su discurso final, que fue mucho más moderado que el de su rival. Dijo muy fuertemente Kamala Harris: ganaremos porque sabemos lo que defendemos y por lo que luchamos. Y está muy, muy segura que la carrera no ha terminado y está muy segura también de ganar la presidencia este año. La han apoyado cantantes como Christina Aguilera, también como Lady Gaga, la han apoyado. Y bueno, vamos a ver qué sucede porque esto está muy, muy reñido y está de infarto el final de estas elecciones. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Por cuál votan? ¿Por el uno? ¿Por el otro? Sus razones, sus motivos, si quieren comentar en los comentarios. ¿Por quién votarían? ¿Por el uno? ¿Por el otro? Esto está de infarto en este día de hoy. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Bye bye, corazones.